disfrutar. Puedes tomar tu asiento en esta noche. Como ya saben, los miércoles venimos aprendiendo de esta serie muy hermosa, una serie que nos podemos ver reflejado cada uno de nosotros con nuestras limitaciones, con nuestros errores, con nuestros deseos, con nuestras ansias, en muchos de estos grandes personajes tan maravillosos que encontramos en la palabra de Dios. ¿Y por qué me pongo en esa altura? Desde luego, no a la altura espiritual de ellos, pero como bien lo dice el título de esta serie, hombres, y se habla de hombres y mujeres, igual que tú y yo, sujetos a las mismas debilidades, a las mismas pasiones, a las mismas necesidades, pero con un propósito determinado, con un llamado determinado, con una voluntad inquebrantable que hace que lleguen a esos límites tan maravillosos. Y tú y yo lo podemos lograr si tenemos esas mismas cualidades que ellos. Bien, vamos a ver el personaje de esta noche. Muy bien. En esta noche me toca hablarles entonces nada menos que del profeta Jeremías, uno de los más grandes y extraordinarios profetas que hubo. Él nació en una familia sacerdotal, la familia de Anatot, y desde muy joven él fue llamado al ministerio profético y se convertiría en uno de los más grandes profetas de Israel. El profeta Jeremías estuvo en su ministerio profetizando durante 5 reinados, o sea, con 5 reyes distintos. Josías fue el primero cuando él surge, luego Joacás, Joaquín y Sedequías. Con todos estos reyes él estuvo profetizando lo que Dios les daba. Ahora vamos a ver, es muchísimo para hablar de Jeremías, pero lo vamos a sintetizar de una manera bien rapidita, tratando de mostrar los puntos más importantes de un ministerio extraordinario y de una persona realmente abocada al Señor de una manera maravillosa. Las principales características que quiero mencionar. La primera es que era un niño o un jovencito muy consagrado. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde muy pequeño Dios lo llama al ministerio. A veces nosotros desestimamos a los niños, a los jovencitos, decimos, bueno, pero es muy niño todavía, le falta crecer, le falta entender muchas cosas. Probablemente sí, probablemente no tenga un razonamiento como un adulto, aun cuando se es adolescente, cuando se es jovencito, le faltan un sinnúmero de cosas, aprender muchas cosas de la vida, pero cuando hay una consagración en la vida de un niño o de un joven, Dios llama y Dios es el que capacita a esta persona para llevar adelante un ministerio. Tenemos el texto en Jeremías, tenemos el libro de Jeremías, vamos a leer solo algunos versículos así salteaditos porque sería muy largo todo, pero en Jeremías 1:5
¿Qué dice la palabra de Dios? Dios hablándole a Jeremías: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué tremendo. Ahí también podemos ver un principio divino, cómo Dios nos escoge desde el mismo vientre de nuestra madre, cómo Dios ya tiene un plan, un propósito, aunque todavía no había ni nacido, pero Dios ya lo había visto. Cuando dice lo había visto, no quiere decir de que no ve a todos aquellos niños que van creciendo en el vientre de su madre, sino que a este lo vio de una manera especial para un llamado especial. Y por eso dice: antes que nacieras ya te santifiqué. Qué hermoso es esto. Y esto es bueno para aplicarlo en aquellos que son jóvenes, que todavía están en épocas de poder dar a luz, de poder llevar en su vientre un niño. No solo la mamá, sino el papá. Santifique a sus niños en el vientre, santifíquelo, ore por ellos, ministrelo, para que la gracia de Dios ya realmente toque su vida y ellos puedan venir con esa unción de Dios desde su mismo nacimiento. El primer punto entonces, que era un niño o un jovencito consagrado. ¿Por qué decimos un niño o un joven? Porque en algunas versiones dice Dios lo llamó cuando era niño, en otros cuando era joven, pero bueno, estamos hablando de que era un muchachito, un adolescente, un jovencito. Y Dios ya lo llamó a un ministerio tan tremendo y fuerte como el ministerio profético. La segunda característica que quiero mencionar es que era temeroso de Dios, y en ese temor de Dios, él como que no se siente a la altura de semejante ministerio. Entonces trata de disuadir a Dios como para que ese llamado recaiga sobre otro, o más bien que retarde el llamado. A veces lo tomamos como que era miedoso, como que era temeroso, como que no quería afrontar la responsabilidad. Sin embargo, yo creo que él, entendiendo la gran responsabilidad que significaba ser profeta de Israel y a las naciones, o sea que no solo iba a estar dentro de su nación, sino también iba a profetizar a otras naciones. Era una responsabilidad muy grande. Él no se sentía a la altura, tal vez como muchos de nosotros. Cuando Dios nos llama a hacer algo, no nos sentimos a la altura, no nos sentimos capacitados, decimos: pero Señor, ¿será que yo podré cumplir con esto? Porque vemos nuestros errores, vemos nuestras limitaciones, vemos cuán frágiles somos y decimos: no, esto es demasiado para mí. Sin embargo, cuando Dios te llama, Dios es el que te capacita. Cuando Dios te llama, Él pone sobre tu vida, aleluya, todas las cosas. A veces nosotros quedamos allí esperando, decir: no, deja, Señor, llámalo a otro, por favor, y no queremos tomar ese llamado. Pero qué importante es saber decir sí al llamado de Dios. Dios se encargará de transformar tu vida y de hacer todo lo que sea necesario para que ese llamado pueda cumplirse. ¿Qué le dice Jeremías a Dios en el versículo 6 del capítulo 1? Yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Muchas de las cosas que nosotros a veces le ponemos, y yo recuerdo, en muchas veces se lo he contado, que a mí me ha pasado esto. Desde niño, a los 10 meses de mi vida, mi madre se entrega al Señor, y con ello los hijos empezamos una vida en Cristo. Luego viene mi padre, luego mis abuelos. El Señor empezó a transformar la familia. Yo aprendí a caminar en la iglesia, me largué a caminar por primera vez en la iglesia, o sea que tenía en el lomo mucho tiempo de estar en la iglesia, y desde pequeño
niño siempre estuve sirviendo en las pequeñas cosas y a medida que iba creciendo en todo lo que estaba a la mano hacer. Pero Dios me llamaba para un ministerio, Dios me llamaba para algo más. Y yo no estaba dispuesto, tenía como premisa terminar mi carrera. Entonces yo le decía: Señor, esperá que yo termine mis estudios, esperá que yo cuando termine yo me dedico a tu obra. Evidentemente, si yo hubiese terminado mi profesión, tal vez le hubiese dado la espalda a Dios, o tal vez hubiese compartido con mi profesión el tiempo que le daba a Dios. Pero Dios, bueno, siguió insistiendo, y les conté muchas veces lo que Dios trajo de manera muy puntual a mi vida, que fue lo que hizo el quiebre. Cuando Dios dijo: sos como un trompo. Los más viejitos sabemos lo que es el trompo, que tiene todo hilo alrededor y uno lo lanza al piso, es de madera con una punta de acero, lo lanza al piso y lo hace girar con ese violín, y eso gira. Bueno, el que más lograba perdurar en el tiempo ese era el que ganaba. Era un juego de muchos años atrás. Y él me decía esto: vos sos como ese trompo, vas a dar vueltas y vueltas, pero no te olvides que el violín en la mano lo tengo yo. Y así fue. Antes de tiempo Dios dijo: hasta acá llegaste, o te decidís o Dios llamaba a otro. Bien, otra característica es que no solo fue llamado por Dios, sino que también fue ungido por Él. Y esto es una característica sumamente importante para todo aquel que quiera servir a Dios en lo que fuere. No podemos llevar adelante la tarea, la misión, el ministerio, el servicio que Dios trae a nuestras vidas si no estamos capacitados espiritualmente por Dios. Dios tiene que ungir nuestras vidas también. No solamente es el llamado, sino la unción de parte de Él. Puedes hacer todos los cursos y aprender todo lo que humanamente está a tu alcance, y eso está muy bueno y te va a ayudar, y en ciertas oportunidades te va a servir de una manera extraordinaria. Pero con eso no vas a lograr llevar adelante un ministerio si la unción de Dios no está sobre tu vida. Va a ser un ministerio que lo hagas de manera humana y realmente el resultado va a ser muy, pero muy escaso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? En el versículo 9, 1:9, dice: extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca. ¡Qué tremendo! Dios tocó su boca. Iba a ser profeta, iba a ser el que hablara por medio de Dios a el pueblo, iba a ser el que comunicara, el vocero de Dios. Por eso Dios toca su boca, Dios unge de una manera especial la boca de este muchachito para que comience el ministerio tan maravilloso. Otra característica extraordinaria que tuvo Jeremías es que no se amoldó al poder ni político, ni se corrompió al sistema imperante en ese momento. ¿Y por qué digo esto? Como les dije al principio, él estuvo llevando adelante su ministerio durante 5 reinados diferentes. 5 reinados diferentes. Usted sabe cómo son a veces esos cargos en donde uno está con cierto poder político y se acomoda, se amolda un poquitito a ese para recibir cierto beneficio, para estar bajo esa protección, ese cuidado, ese mimo de ese poder político. O no quiero hacer acusaciones algunas, pero todo el mundo sabemos como muchos cristianos, muchas iglesias se van acomodando con ciertos poderes políticos. Y mientras esté ese poder político, entonces van creciendo, van teniendo más cosas materiales, predominan hasta que se acaba ese poder político.
La iglesia o el Hijo de Dios, el siervo de Dios, no puede depender nunca de ningún poder político. No nos debemos amoldar, debemos respetarlos a cada uno de ellos, debemos cumplir las leyes que se nos impone como ciudadanos del lugar, pero no debemos amoldarnos ni acomodarnos a ningún poder político existente, porque la cosa la va a dar Dios. Él estuvo con 5 reyes. Él comienza su ministerio con Josías. Josías fue un rey extraordinario que cambió y dio vuelta a toda la nación. Josías justamente hizo todo lo contrario a su padre y a su abuelo, quienes por 57 años hicieron lo malo delante de Dios, pervirtieron al pueblo, hicieron olvidar al pueblo de Dios y lo llevaron tras la idolatría, tras los Baales y tantos otros dioses que los rodeaban. Llenaron la nación de todas estatuas, de todos los estilos, de todos los lugares. Y Josías, que desde 8 años les toca reinar, comienza justamente, apenas va creciendo y entendiendo las cosas, a limpiar la nación de toda abominación y toda idolatría. Es quien empieza a derribar todos los altares que había, los destruye por completo, los hace ceniza, es más, tira la ceniza sobre sus progenitores y todos los sacerdotes que se habían pervertido en ese tiempo y permitieron que el pueblo se olvidara de Dios, hace volver el pueblo a Dios. Reconstruye el templo que estaba totalmente olvidado. Dios le regala en toda esa transformación que estaba haciendo el encontrar la Biblia, la palabra de Dios, la Torá en aquel tiempo. Desde luego hasta eso se había olvidado, había quedado encajonada allí en el templo y no se usaba más, no se leía más. Pero a través de Josías Dios restaura todas estas cosas. Y uno de los profetas que promociona, justamente que alienta, que remueve todo este tiempo y que hace que Josías entre en razón, es Jeremías. Jeremías es justamente, junto con Sofonías, son de los que y Ageo, de los que están allí en ese tiempo para que el pueblo reaccionara y se volviese a Dios. Durante el reinado de Josías hubo paz. Dios le devolvió tierras que le habían quitado los enemigos, o sea que fue un reinado próspero y un reinado en donde el pueblo estuvo volviéndose a Dios. Pero muerto Josías, el pueblo nuevamente se desbarranca, nuevamente vuelve a caer en la idolatría, a hacer sus propias cosas, y allí comienza otra etapa diferente del ministerio de Jeremías, en donde él comienza a llamar la atención al pueblo a que se vuelva a Dios, a que se arrepienta de sus pecados, a que deje de estar en esos caminos. Como el pueblo no escucha, Dios levanta un nuevo imperio, que es el imperio asirio, y toma control de toda aquella zona. Y no son una excepción. Judá queda bajo el dominio asirio. Y allí comienza nuevamente todo el desastre en el pueblo. Comienzan a quejarse, comienzan a estar en calamidad porque no supieron oír la voz de Dios. Pero terminado el poderío del imperio asirio, otra vez el pueblo, ya teniendo la libertad militar, la libertad física de poder moverse como nación libre, ¿qué hicieron? Lo convirtieron en un libertinaje. Se olvidaron nuevamente de Dios que los había rescatado. Otra vez volvieron a caer en hacer cada uno lo que mejor le parecía. Y allí fue una época en donde nunca el profeta Jeremías se amoldó ni al poder político de turno, ni tampoco al sistema operante en medio del pueblo. Sabe que allí
surge algo también mucho más duro, porque surgieron muchos profetas, pero profetas que profetizaban humanamente, carnalmente, profetas que sí se amoldaron al sistema político, profetas que querían quedar bien con el rey de turno. Entonces profetizaban lo que el pueblo quería oír, lo que el pueblo le gustaba. Y si el pueblo estaba contento, eso lo beneficiaba al rey de turno. Entonces el rey de turno estaba contento con esos profetas que iban profetizando estas cosas, pero no eran cosas dadas de Dios. Y allí se enfrentó Jeremías a estos profetas. Usted lo tiene en Jeremías el capítulo 23, Jeremías el capítulo 28. Sería muy largo de leer todos los textos, pero allí él llama la atención a estos profetas y decir: no, lo que están profetizando no es dado de Dios. Lo que están profetizando es lo que la gente quiere oír, pero eso no es lo que va a ocurrir. Y él vuelve a profetizar que se arrepientan, que cambien el curso de sus acciones, que se vuelvan a Dios, porque si no Dios iba a traer castigo a esa rebeldía y a esa idolatría. Pero el pueblo no escuchó y los reyes tampoco lo escucharon. Qué bueno es. A veces nosotros nos sentimos inmersos en toda una corriente, y son corrientes fuertes, corrientes difíciles. A veces parece que todo lo que está en contra de lo que nosotros decimos prospera, y lo que nosotros decimos no. ¿Sabe que otra de las características de Jeremías fue que Jeremías se quejó de su situación ante Dios? Como lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Sí, Señor, pero ¿por qué? Si nosotros estamos predicando tu palabra, si nosotros estamos yendo por el camino recto, ¿por qué permite que los que tuercen el camino, que los que están predicando un evangelio totalmente de oferta, que los que le tiran lo que la gente quiere escuchar sin importar el pecado y la condición de la gente ante ti, esos prosperan, esos crecen, esas iglesias se llenan? Sin embargo, Dios trata de manera personal con Jeremías, como lo hace con cada uno de nosotros cuando estamos en ese momento de encrucijada, en ese momento en el que muchas veces queremos bajar los brazos porque decimos: no puede ser, al final parece que yo estoy en contra de todo y a mí me va mal y a todos los demás le va bien. Pero cuando estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, aunque el momento parezca que se nos viene todo encima y que va a sucumbir, tenemos que seguir firmes en lo que Dios nos llamó a decir, a hacer. No claudiquemos, no lo hizo Jeremías. Más allá de él tener ese desánimo, esa queja para con Dios de cómo se movía el pueblo, de cómo estos profetas profetizaban todas estas cosas y desde luego estaban todos en contra de él. Pero él persistió. Soportó, otra de las características, momentos muy difíciles, pero nunca claudicó. Cuando estaba en esa disputa con lo que profetizaban los profetas falsos y él lo contrario, desde luego el pueblo aborrecía a Jeremías y amaba a los otros profetas, por lo tanto lo difamaban. Tuvo un sinnúmero de cosas. Él fue despreciado, fue puesto en la cárcel, fue azotado, fue arrojado en una cisterna. ¿Cuántas veces lo persiguieron, lo quisieron matar? Un sinnúmero de cosas. Él lo soportó. A veces nosotros, cuando tenemos una pequeña cosa en nuestra contra, ya enseguida decimos: ¡ay, ya está! No, hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Dios, parece que vos no estás conmigo, estás con los demás, pero conmigo no. Jeremías era el que era azotado, Jeremías era el que era puesto en cárcel, Jeremías era el que era arrojado a la cisterna, él era el que era difamado, y sin embargo él era el profeta que hablaba lo que Dios quería que hable. Y los demás profetas eran al contrario, recibían ofrendas, eran alabados, eran bendecidos, el rey los tenía como los grandes profetas. A veces nosotros nos dejamos llevar por estas cosas que no es lo que corresponde. No nos pasemos al otro lado, por favor.
No tratemos de buscar el beneficio personal. No busquemos lo que se nos amolda mejor a nosotros, sino que busquemos hacer lo que Dios realmente quiere. Fue el único que, eso en Jeremías 20 lo tiene y en otros textos más. Fue el único que predijo que si no había un verdadero arrepentimiento caería nuevamente en cautiverio. Nadie le creía. Decía, pero no, esas son inventos tuyos. Y él le ponía ejemplo de la vasija rota, ejemplo del cinto podrido, un montón de cosas que usted va a encontrar si lee el libro de Jeremías. Y la gente no le creía y lo difamaba y le decía que era todo mentira lo que él decía. Sin embargo, ¿sabe lo que ocurrió? Lo que dijo Jeremías. Porque Jeremías decía lo que Dios estaba diciendo. Que si el pueblo no se arrepentía y no cambiaba de rumbo y no se volvía a él y dejaba todo ese libertinaje, como también dejaba de lado toda la idolatría, iba a caer nuevamente en cautiverio. Y cayó en cautiverio porque se levantó otro imperio, ahora el imperio babilónico, y el imperio babilónico comenzó a tener predominio en todo el territorio de aquellos tiempos. Y fueron ellos cautivos, y fue Jerusalén destruida, y casi todo Judá fue llevado cautivo a Babilonia. 70 años, como lo predijo justamente en Jeremías, estuvieron en cautiverio. O sea que todo lo que él habló por palabra de Dios se cumplió. Allí es donde está la recompensa. Si él se hubiese quedado en el tiempo anterior, cuando él decía todo lo contrario al resto, donde todo el resto era aplaudido, era venerado y él era aborrecido y él recibía inclusive castigos físicos por lo que él estaba diciendo, ¿qué hubiese hecho usted? Si usted hubiese cambiado de bando, si usted hubiese acallado lo que Dios quería decir, no hubiese llegado este momento en el que Dios confirmaba quién verdaderamente era su hijo y quién era su siervo que llevaba adelante el ministerio que Dios mandó hacer. ¿Sabe? Otra cosa extraordinaria, Dios cuida de la vida. Eso lo encontramos en Jeremías 21, lo que le acabo de decir y todas estas otras cosas. Dios cuida de la vida de Jeremías por medio del enemigo. El pueblo lo aborrecía, la gente no lo quería, los reyes que eran de Judá tampoco lo querían porque desde luego era una piedra en el zapato, les molestaba, le decía las cosas que ellos no querían oír y las cosas que ellos no estaban dispuestos a hacer. Sin embargo, el mismísimo Nabucodonosor le encomienda esperen que se lo leo porque no me acuerdo, Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia babilónico, le dice, mirá, por favor, cuida personalmente de Jeremías. No le hagas nada ni permita que nadie lo toque ni le haga daño. Y todo lo que él quiera, dáselo. A veces Dios obra de una manera tremenda, maravillosa, increíble. Cuando no lo cuidaba su propio rey, cuando no lo cuidaba su propia gente, Dios envía a Nabucodonosor, el amo del mundo de ese momento, a cuidarlo de manera personal para que nada acontezca y para que todo lo que él quisiera le fuera concedido. Ese es nuestro Dios. La recompensa de Dios va mucho más allá de la recompensa que te pueda dar el hombre acá, de los aplausos que podés ganar con las personas acá. Cuando Dios te recompensa es mucho mayor y más maravilloso. Y quiero ir redondeando. Eso lo encontramos en Jeremías, el capítulo 39, del versículo 11 al 14. Usted lea cómo le dan a Nabucodonosor las instrucciones al capitán de la guardia que él se encargue de manera personal de Jeremías. Extraordinario. Y quiero culminar con esto. Es mucho para hablar de Jeremías, pero quiero resumir en 2 textos lo más extraordinario de Jeremías. Lo primero es que cumple con creces el mandato que Dios le dio. ¿Sabe cuál es el mandato que Dios le dio?
Jeremías 1:10. Esto sí leámoslo, por favor. Jeremías 1:10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios hablándole a Jeremías después de haberlo llamado, de haberlo exhortado a que tome el ministerio, de haberlo ungido, y ahora le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Dios lo había puesto a llevar adelante todo eso. Sería enorme estar predicando eso, en alguna oportunidad lo hemos hecho. Jeremías cumplió con creces cada una de esas cosas que Dios lo mandó a hacer. Y no fue una tarea pequeña, fue tremendamente enorme. Tenía que destruir primero toda esa idolatría para luego edificar y reconstruir una vida espiritual en medio del pueblo. Y lo otro que quiero destacar también como algo extraordinario de Jeremías fue que él fue uno de los primeros en predecir que el antiguo pacto iba a ser abolido para Dios traer un nuevo y mejor pacto, más excelente. ¿Dónde encontramos eso? Leámoslo y con eso termino. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuáles eran esos días? La venida de Cristo, la obra que Cristo iba a hacer, el sacrificio de Cristo en la cruz. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. O sea, no una ley escrita sobre tablas, sino en el corazón de las personas. Ya no regidos bajo el dictamen de una ley, sino bajo la gracia maravillosa de Dios. Bueno, sigue estudiando Jeremías, mucho para hablar de él. Realmente fue extraordinario todo lo que él vivió, todo lo que él hizo y logró a través de tantos años de ministerio fecundo en Cristo. Dios los bendiga.